Buenos días. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante, como lo es la migración en México. Primero que nada, ¿qué es un migrante? Bueno, según la Organización Internacional para las Migraciones, se le dice migrante a aquella persona que se mueve o desplaza por una frontera internacional o incluso dentro de un país, fuera de su lugar de habitual en donde reside, ya sea por problemas políticos dentro de su país, nuevas oportunidades de trabajo que mejoren su calidad de vida, por delincuencia y el peligro que se puede llegar al vivir dentro de ese país. Y es por eso que se quieren ir de ese país. Por cuestiones familiares, ya sea por temas que se le ocupan irse a otro lugar para ir a cuidar a algún enfermo, etc., los migrantes pueden durar años en otro país al que se fueron antes de regresar. Incluso a veces no regresan por causas anteriormente mencionadas. No tienen como un tiempo estimado de lo que normalmente durarán habitando el otro lugar. Algunos migrantes optan por pasarse a otro país de manera ilegal, lo cual puede llevar a terribles consecuencias para estos, siendo la más importante el ser deportados al país de donde se dirigen. Las formas más comunes en las que se trasladan los migrantes es mediante los trenes de carga, camiones de empresas y se esconden en la parte trasera de estas, o incluso, en el caso en el de México, Estados Unidos, por el famoso río del puente, donde lo cruzan discretamente para no ser descubiertos, aunque no a veces funciona. Y estos diferentes métodos ilegales es como un migrante busca una nueva vida. Otro punto importante de este tema es cuándo empezó la migración en nuestro país. Según la Unidad Política Migratoria, con su registro de identidad de personas, dice que la migración se empezó a producir en 1848, con la firma del Tratado de Hidalgo entre México y Estados Unidos, que eso produjo que se separaran las fronteras y las naciones. Además de que muchos compatriotas debían de tomar la decisión de seguir viviendo en los territorios que ahora son Estados Unidos o pasarse hacia el sur en los terrenos de México. Desde la década de 1990, México comenzó a convertirse como un territorio de tránsito regular e irregular para todos los inmigrantes. Otra pregunta muy importante es, ¿y dónde se desarrolla la migración? Se desarrollan los puentes internacionales o fronteras, donde las personas migran fuera de México hacia otros países, por diferentes motivos e intentan ir hacia los países ya sea mediante el río o camiones, que llevan a estas personas escondidas ilegalmente. O también ciudadanos mexicanos que buscan nuevas oportunidades de trabajo o de vida, y deciden mudarse de país legalmente respetando las leyes de los países. La frontera de México-Estados Unidos mide casi 4.000 kilómetros y en ella se registran alrededor de 310 millones de cruces por año. El gobierno migratorio de México dice que Estados Unidos es el país donde principalmente se desarrolla la migración de un mexicano. Esto se debe a que las familias mexicanas no se sienten conformes de los recursos que obtienen en su país y buscan mejorar sus condiciones de vida en otro territorio. Y buscan llegar a Estados Unidos, porque es uno de los países vecinos de México y aparte es una potencia mundial gracias a su economía. Los mexicanos buscan salarios elevados y esto lo pueden conseguir en Estados Unidos por el valor del dólar. El trabajo es la principal razón por la que un mexicano migra a Estados Unidos. En la siguiente gráfica podemos ver y confirmar las principales causas por las que el mexicano migra. Como se puede ver, la causa más general de la que por qué un mexicano migra es para reunirse con familia. La segunda causa, y una de las más importantes, es en busca de un trabajo. La tercera causa también tiene que ver con el trabajo, pero no es tanto porque el ciudadano que quiera, más bien porque su trabajo lo obliga a migrar. Otra pregunta importante es a qué edad se van. En la siguiente gráfica podemos ver que el 2% de los migrantes son de la edad de 65 años en adelante. El siguiente 10% son de 45 a 64 años. El 25% son de los de 30 años a 44. Y la mayor parte son de las edades de 18 a 29 años de edad. Y esto representa el 47% de la gráfica, mientras que el 13% son de 0 a 17 años. Y se preguntarán, ¿esto qué tiene de malo? El problema aquí son las complicaciones a las que pueden llegar estas personas que hacen la migración, ya que los pueden deportar, que es básicamente una expulsión del país al que se dirige la persona migrante. También existen problemas en el país gracias a la migración. La migración ha causado diferentes problemas en las fronteras de ambos países, como el levantamiento de muros de parte de Estados Unidos y el reforzamiento de la vigilancia. Todo esto ha provocado inseguridad de los mexicanos que quieren pasar a Estados Unidos por cualquier cosa. Esto es una gran problemática, ya que los gobiernos, en vez de pensar en que nadie entre a su país, deberían de tomar la migración como una zona de oportunidad y convivencia amistosa.
Según la Comisión para el Estudio de la Migración Internacional y el Desarrollo Económico Cooperativo, la mejor solución a este problema no es el reforzar a la policía o a la vigilancia, sino más bien el desarrollo y el acceso a nuevos empleos. Estos factores ayudan a que la migración de un mexicano hacia Estados Unidos sea mejor y que ambos países ganen económicamente y socialmente. A pesar de todo esto, la migración cuenta con problemas internos dentro de los países, comunidades de origen de los individuos que practican esta actividad. La migración, como lo dice la especialista Andrea Mercado, se considera como una alternativa temporal, pero conforme pasa el tiempo, los individuos comienzan a prolongar su estadía dentro de este país, lo cual genera un gran problema con la familia de este, la cual se encuentra en el país de origen. Esto provoca que cada vez más haya más y más niños sin padres, los cuales muchas veces viven en condiciones muy bajas. Es por esto que al no tener alguna figura paterna y maternal, estos no cuentan con supervisión ni apoyo dentro de su crecimiento. A pesar de este, hay más problemas, como lo son el abandono de las localidades de los individuos. Muchas veces, las personas que migran suelen ser personas de bajos recursos, los cuales viven en comunidades. Al momento de que haya un gran flujo de migrantes hacia las localidades, estas son abandonadas. Y mientras más personas suelen irse, más solo se ven este tipo de comunidades, a tal punto que llegan a aparecer ciudades fantasmas, en las que vive muy poca gente y la cual no tiene recursos para subsistir dentro de esta comunidad. En base a la alta demanda de cruzar la frontera, muchas personas han optado por unirse a ciertos grupos a los cuales se dedican a cruzar a las personas de manera ilegal. A estos se les conoce como coyotes. Estos pertenecen a grupos delictivos, los cuales tienen como fuente de recursos los miles de dólares que los coyotes reciben por cruzar a las personas. Y este dinero es invertido muchas veces en la compra de armas o contratar personas, con las cuales se cometen delitos. La migración tiene cosas buenas. La migración es beneficiosa para todos si se gestiona correctamente. Sin embargo, la percepción de la migración en gran medida es negativa, debido al temor que se distribuyan los costos y beneficios de forma desigual. Es decir, que los migrantes quiten puestos de trabajo o generen contención salarial. Los migrantes pueden proporcionar un aumento de la tasa de crecimiento del PIB en los países de destino, el crecimiento de los salarios de los migrantes y la expansión de los bienes indirectos de las remesas para los otros países de origen. Los obstáculos no detienen a los migrantes, sino que cambian la forma de emigrar. Los empujan hacia el empleo irregular e informal, los hacen vulnerables frente a explotación y abusos, atrapan a los trabajadores nacionales en una competencia desenfrenada en términos de salarios, condiciones laborales y protección social. Y pues bueno, esto fue el video de hoy. Ya saben que si tienen alguna sugerencia, algún comentario, cualquier cosa, nos lo pueden saber en la caja de los comentarios. Y pues bueno, espero que les haya servido de mucha ayuda este video, ya que la verdad es un tema muy delicado y muy fuerte. Entonces esperemos que esta información que les hemos proporcionado les haya sido de ayuda y les ayude a entender más sobre este tema que es de la migración. Pues bueno, muchas gracias y de nuestra parte, esto fue todo. Entonces nos vemos al siguiente video. Bye.